Hola a todos y a todas, esto es Todo va a salir mal y nos parece estupendo, el video podcast de entrevistas de la editorial Libros del Cao. Yo soy Álvaro Llorca, soy uno de los editores de Libros del Cao y hoy nos acompaña Sergi Moyano Hurtado, que es autor de Operación Apolo, un libro publicado en mayo de 2025. ¿Qué tal, Sergi? ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien. Pues nada, como bien sabes, porque has estado firmando ejemplares en la Feria del Libro, estamos grabando este vídeo durante la Feria del Libro de Madrid. Y durante la feria, pues muchas veces se acercan clientes y nos preguntan a los editores, pues, de qué va un libro, que le comentemos un poco el contenido, ¿no? Entonces, te voy a proponer un pequeño juego de roles en el que yo soy el cliente y tú eres el editor, haces de editor un momento y así tienes que explicarme y convencerme un poco de que merece la pena el libro, ¿vale? Entonces, venga, yo soy el cliente, ¿vale? La dinámica comprendida es fácil, ¿no? Vale. Venga, madre mía, qué calor hace en esta feria. Los editores de verdad sois auténticos héroes. Todo el año dinamizando la cultura y ahora 3 semanas aquí pasando calor en el Parque del Retiro, pero cumpliendo una labor muy importante para la cultura. De verdad, ¿cómo lo hacéis para ser tan admirables? La verdad es que es una labor muy sacrificada, no lo sabe bien usted. Muy bien. He visto este libro que me ha parecido interesante. ¿Quién lo escribe? ¿Quién es el autor? ¿Lo conoce usted en persona? ¿Es una persona fiable que escribe bien y con rigor? Bueno, fiable no lo sé, pero sé que es un chico valenciano que tiene 24 años, que es su primer libro, pero bueno, a pesar de ello, pues ha escrito una historia bueno, que se lee fácil y que te puede interesar. Me interesa. Operación Apolo de Sergi Moyano Hurtado. ¿De qué va exactamente el libro? Pues cuenta la historia de un secuestro inédito que nunca se había contado porque quedó en el olvido durante muchos años y que realmente es una historia de película donde pasan cosas muy extrañas, muy random y que seguro que te atrapa. El secuestrado es Luis Suñer, que era un empresario valenciano, el Juan Roig de los 80 Vale. en Valencia. Él tenía una fábrica de helados, que era la fábrica de Avidesa, unos helados que fueron especialmente en los 90 muy conocidos, y ETA lo secuestró durante 3 meses en el año 81. Es una historia bastante espectacular por cómo sucedieron los hechos, cómo se desarrolló aquel secuestro. Y bueno, también él quedó como un secuestro icónico que durante mucho tiempo ha estado en el olvido. Vale, pues póngame 4 para llevarme, que me ha interesado muchísimo. Bueno, no, podemos dejar ya este juego de roles y empezar una entrevista un poco más formal. Siendo un autor tan joven, me llama la atención que que hayas escrito un libro sobre un secuestro que ocurrió en 1981. Yo no sé si tus colegas no te llamaban a quedar café y tú tenías que decirles: lo siento, pero hoy no puedo quedar porque tengo una entrevista con un secuestrador etarra. No sé cómo llegas a ese tema, por qué te interesa ese tema que, bueno, que parece han pasado más de 40 años desde que se produjo. Pues fue una casualidad totalmente porque, bueno, sí que es cierto que esta historia siempre me había interesado porque mi familia es de Alzira, que es la ciudad de donde era Luis Suñer, y siempre se había comentado que mi tía Laura, la hermana pequeña de mi madre, nació un martes 13 de enero de 1981, que es el día en el que 7 encapuchados asaltaron la fábrica de helados de Avidesa y secuestraron a Luis Suñer. Y siempre se había comentado en casa, en las comidas familiares del domingo, como una coincidencia, ¿no? Un poco agridulce, porque mientras mi abuela estaba dando a luz, pues pasó eso muy cerca de casa, ¿no? Y en un primer momento hice una primera búsqueda y encontré muy pocas cosas en las hemerotecas y dejé aparcada la historia como algo que me generaba interés, pero que como veía que no podía llegar más allá, pues lo dejé en stand-by. Y de repente pasaron 2 años y sucedió algo inesperado, y es que tomando café con una conocida, ella me contó que había sido amiga, que había hecho muchas migas con un chico que le confesó que era uno de los secuestradores de Luis Suñer. Claro, esta persona no me quiso decir el nombre ni quién era, pero empecé a atar cabos y llegué hasta él a través de varias personas que me ayudaron en ese camino, y él aceptó hablar, y es la primera vez que habla uno de los secuestradores de Luis Suñer. O sea, estás diciendo que, o sea, la policía no consiguió encontrar al secuestrador de Luis Suñer y sin embargo tú sí que lo conseguiste. ¿Eso te convierte en el mejor detective de la historia de España o es que
la policía dejó de buscar a los secuestradores de Luis Suñer en algún momento? Eso quiere decir que la policía no hizo su trabajo en algún momento, Sí. porque sí que es verdad que aquel secuestro coincidió en un momento en el que todas las instituciones del Estado hicieron un poco la vista gorda, precisamente porque estábamos en pleno camino hacia la pacificación, hacia la autodisolución de ETA político-militar, y digamos que en ese proceso todo el Estado miró para otro lado para permitir, para facilitar que ese camino de la reinserción, que fueron casi 300 polimilis los que volvieron a la vida normal y volvieron a integrarse en sociedad, pues bueno, eso facilitó, ¿no?, ese camino. Porque hay una distinción muy importante para comprender este libro, ¿no? Estamos hablando de la pacificación, pero de una rama, ¿no?, de la ETA original de aquellos años. ¿Nos puedes explicar un poco cuál era el contexto en esa época y la diferencia entre los polimilis de quienes hablas, la ETA político-militar, de la ETA militar? Digamos que en aquel momento existía, dentro del complejo terrorista ETA, había varias ramas. Una era la rama militar, ETA militar, que eran en los hechos la rama más sanguinaria, porque eran los que causaron más víctimas mortales, y luego estaban los comandos autónomos anticapitalistas y ya finalmente ETA político-militar, que había diferencias sobre todo a nivel teórico, es decir, todos practicaban el terrorismo, pero digamos que los objetivos, la manera de proceder era diferente. Los polimilis, ETA político-militar, ellos estaban, de algún modo, ellos solo se sometían al partido político, a las decisiones que tomaba el partido político. Cuando había que apretar en las negociaciones con el Estado, pues ellos eran un poco los que, por ejemplo, ponían bombas en la costa que no pretendían causar víctimas mortales para ayudar a presionar, ¿no?, en la negociación política institucional. Y ETA militar eran ellos quienes trazaban su propia estrategia al margen de la política institucional, y que sí que en su objetivo teórico en muchas ocasiones demostraron mucha más virulencia en sus acciones que no los polimilis. Pero esto no quiere decir que la ETA político-militar tampoco estuviese libre, ¿no?, de tener víctimas a sus espaldas. Claro, porque en su historia causaron unas 22 víctimas mortales, entre asesinatos y atentados. Claro. Bueno, digamos que, claro, que eso te sitúa en una situación, imagino que fue uno de los grandes retos a los que te enfrentaste al hacer este trabajo, el hecho de que tu principal fuente fuese una de las personas implicadas en el secuestro y uno de los secuestradores, ¿no? Te imagino que tendrías que compensar un poco esa visión, esa imagen, con otro tipo de fuentes para construir el relato más completo. Sí, por eso fue fundamental el sumario del caso, al que accedí en la Audiencia Nacional, unas 3000 páginas, que digitalizaron a propósito, porque es la primera vez que se accede a ese sumario, y eso fue fundamental, especialmente la declaración policial de Luis Suñer, que hizo 2 días después de su liberación, que ayudó a aportar muchos detalles, también incluso su estado emocional durante aquellos 90 días, porque es una de las cosas que también describe, y precisamente fue una alegría cuando vi que algunas de las cuestiones del relato del secuestrador coincidían a la perfección con lo que dijo Luis Suñer ante la policía, que nunca había trascendido a la luz pública, ¿no? Eso fue bueno, reconfortante, porque cuando haces periodismo siempre debes de dudar de todo, y siempre la duda es importante. Entonces, bueno, ver las coincidencias o la confirmación de determinados hechos que nunca habían sido públicos, pues bueno, te hace sentirte un poco reconfortado con lo que estás haciendo. Vale. Y bueno, estamos hablando mucho de Luis Suñer. Bueno, habrá gente que no lo conozca, ha pasado mucho tiempo desde que lleva a cabo su actividad, murió hace unos años. Entonces, bueno, estaría bien decir quién era Luis Suñer exactamente. Yo, por ejemplo, soy de Alicante, tú eres de Carcaixent, en Valencia, y me acuerdo comer tarrinas de helado cuando era un niño de la marca Videsa, en las que aparecía siempre el nombre de Luis Suñer, porque tenía la costumbre de poner en los envoltorios su nombre, ¿no? Entonces, claro, para mí como niño valenciano siempre crecí imaginando a Luis Suñer como una especie de Willy Wonka, con un trabajo maravilloso y que se dedicaba a hacer felices a
a los niños. Entonces, de repente me encontré con la propuesta tuya de libro y dije, ostras, Luis Suñer, ¿puedes explicar a alguien que no esté tan familiarizado quién era exactamente Luis Suñer, más allá de la visión esta infantil que te acabamos de contar? Bueno, Luis Suñer era el rey de los helados, era de algún modo un magnate en aquellos años de la transición en la Comunidad Valenciana, en una sociedad cuya industrialización fue más tardía, es una zona eminentemente agrícola y aquellas industrias supusieron un avance, también una modernización de la economía valenciana, especialmente sus dos matrices, ¿no? Que fueron Cartonajes Suñer, que llegó a fabricar casi el 70% de las cajas de los medicamentos de toda España, y después helados Avidesa, ¿no? Sobre todo empezó con los pollos congelados y luego con los helados que fueron los que le hicieron saltar a la fama, ¿no? En todas las heladerías de España, incluso en las casas había esas tarrinas, esos helados, esos cucuruchos, el Pantera Rosa, ¿no? Que fue también uno de los helados más icónicos, y él de algún modo encarnaba los valores del franquismo. Tras la guerra civil, ¿no? En plena autarquía, él se erigió como el hombre, el símbolo, ¿no? Del hombre hecho a sí mismo, de una persona que venía de la nada, que había construido su imperio de la nada y que después de la guerra civil él sufrió un incendio en la empresa de cartonajes, aún no estaba Avidesa, y él renació como el ave fénix, y eso lo utilizó también como un elemento de propaganda el franquismo, que de algún modo bendijo su actividad e inauguró alguna de la empresa, ¿no? de cartonajes. Vale, entonces digamos que era como un empresario característico que podría ayudarnos a definir una época, ¿no? La de esa España franquista, un poco, pues, con pocos avances sociales, pero bueno, que este personaje representa un tipo de empresariado, digamos, que hoy se ve más lejano, pero que era una forma de hacer empresa muy paternalista, muy vinculada al régimen, ¿no? Es una buena imagen para explicar un periodo también, ¿no? La de Luis Suñer. Sí, porque de hecho la manera como se relacionaba con sus trabajadores, ¿no? Él los trataba como hijos suyos, ¿no? Así se refería a ellos, y eso era un poco como esto de a mi hijo solo le puedo pegar yo, ¿no? Y él de algún modo le costó adaptarse a los nuevos tiempos, sobre todo con la llegada de la democracia. Era una persona que podía darle dinero a gente que le pedía dinero, que tenía dificultades, era bondadoso desde ese punto de vista, pero tampoco entendía las reclamaciones sindicales, los derechos laborales era algo que parecía de otro planeta. Y a él le costó un poco adaptarse a eso. Claro, porque hablamos de un periodo, finales de los 70, principios de los 80, en los que se empiezan a abrir paso este tipo de reivindicaciones. ¿Y por qué ETA político-militar decide secuestrar a un empresario heladero? ¿Qué vieron en él que le dijeron, bueno, aquí podemos secuestrarlo y obtener dinero a cambio? Pues él apareció en un listado de contribuyentes a Hacienda en un momento en el que los impuestos, el sistema fiscal era un poco un menú a elegir para las grandes fortunas. Él apareció como uno de los que más impuestos había pagado de España, y eso le hizo saltar a la fama. Y fue básicamente por una razón técnica, y es que él tenía todo a su nombre, mientras el resto de empresarios habían descubierto lo que era las SA, ¿no? Para tener su patrimonio y sus empresas digamos, con una separación, ¿no? Entre cada una de ellas. Él lo tenía todo a su nombre, incluso cuando compraba una máquina la pagaba de su bolsillo, ¿no? Entonces eso hizo que su patrimonio a ojos del Estado fuese enorme, y bueno, a él le vino bien, porque eso le hizo famoso entre los círculos empresariales y también en sus relaciones con el gobierno, y ese fue el elemento que hizo que ETA lo secuestrase, porque ellos recogieron información a partir de revistas del Corazón y recortes de periódicos, y vieron en él una posibilidad para conseguir fondos, ¿no? Vale. Pero cuando hablas de ellos te refieres a un comando concreto, ¿no? que se forma en la Comunidad Valenciana por esas fechas, y de hecho a mí de las cosas que más me han sorprendido del libro es
que bueno, tú te imaginas un comando de ETA, pues tienes unas ideas así en la cabeza, pues gente muy creyente en la independencia del País Vasco, pero para empezar este comando, el 50% ni siquiera son vascos. Es una de las primeras cosas que chocan, ¿no? Y que permiten entender que a veces la realidad es más impactante que las imágenes que nos hacemos. Sí, era un comando muy extraño, de hecho yo creo que es inédito en la historia de ETA, porque, claro, había dos vascos, pero también había un valenciano y un madrileño, que es algo bastante extraño. Había un madrileño que nació en una familia burguesa de Madrid, de orígenes republicanos, y que emprendió un viaje desde, bueno, a partir de los derroteros de la transición. Él participó de todos los movimientos de resistencia en los últimos años del franquismo, en el movimiento LGTBI, y llegó un punto de la transición en el que él vio que todo aquello por lo que había luchado no había servido de nada. Él creyó que un poco el devenir de la transición no representaba por lo que él había luchado, ¿no? No había habido ruptura con el régimen. Entonces inició un proceso de radicalización que vino también acompañado de una serie de circunstancias, una ruptura amorosa y la aparición de las drogas. Eso le hizo dejarlo todo y venirse al País Valencià, a la comarca de la Safor, donde conoció a un grupo de jóvenes como él, vinculados a la izquierda más combativa y al nacionalismo valenciano, y él inoculó la idea de crear un comando, de pasar a la acción. Él creía que de algún modo era una manera de luchar contra un régimen que para ellos aún no se había ido del todo. Y quizás había cierto punto de romantización, ¿no?, de lo que estaba haciendo ETA en ese momento, como oposición bueno, por la herencia de un poco de oposición al franquismo que al principio pudo tener y luego como mecanismo de lucha. Vamos, él imagino que, no sé lo que te contaría, pero igual idealizó, romantizó esa lucha. Sí, porque ellos veían en el País Vasco los avances que no encontraban en el resto del Estado y especialmente en el País Valencià. Ellos veían la izquierda real actuar en el País Vasco. Ellos, de algún modo, se sentían representados por las luchas sindicales vinculadas a la izquierda abertzale y también por ETA político-militar concretamente, ¿no? Porque digamos que en esa rama de ETA pesaba más la cuestión izquierdista que la nacionalista, ¿no? Vale. ¿Y cuál es la motivación para contarte a ti, confiarte esta historia que había estado guardando en su interior más de 40 años? Yo creo que es básicamente porque él ha tenido ese relato durante mucho tiempo oculto, solo lo ha expresado, solo lo ha contado a la gente más íntima, a sus más allegados. Y yo creo que llega un punto en el que se abre el tapón y él necesita contar aquello que pasó y que él de algún modo lo ha recontextualizado como, bueno, una etapa de juventud intensa, ¿no?, de su vida. Y aquella conversación se convirtió como en una catarsis, una confesión 44 años después, porque nunca a nadie le había contado, además con todo lujo de detalles, qué es lo que él había hecho. Siempre había contado como cuestiones o situaciones puntuales a la gente más próxima, pero nunca un relato completo de todo lo que sucedió. Entonces fue como una manera de liberar un relato que había retenido durante mucho tiempo. Hay una historia circunstancial que ocurre, que explica también la trayectoria y el historial de Irache, ¿no?, que es quien ejerce de jefa del comando que secuestra a Luis Suñer y que en el año 79 cometió un triple atentado en Madrid, en las estaciones de Barajas, Chamartín y Atocha, y causó 7 víctimas mortales, ¿no? Entonces sí que es verdad que esos relatos tenían que estar, sobre todo ponerle nombres, apellidos y conocer también quiénes eran, sus historias, que eso creo que también era importante porque es también una herramienta de justicia, ¿no?, de que se sepa que detrás de los números, detrás de las noticias impactantes de lo que supuso, ¿no?, el terrorismo de ETA en los 50 años de actividad, pues bueno, ponerle rostro a esas víctimas yo creo que es importante para sensibilizar, porque
al final, bueno, tú cuentas, ¿no? Ese relato de ellos, ¿no? De cómo ponían las bombas, de cómo era su acción, ¿no? En el día a día, pero también es importante contar las consecuencias, ¿no? De sus acciones y ponerle rostro a toda esa gente. Vale. Y en este tiempo de intensa polarización todo el rato, que parece que tenemos que estar en contra o a favor de, ¿tú sientes que tu libro puede ser como tener lecturas distintas? Hay cierto sector político que quizás pueda abanderarlo en una dirección, en otra. ¿Tú has pensado en eso a la hora de publicar lo qué recepción pueda tener de la gente al ser un tema que toca mucho la memoria y la historia de España? Por suerte, al ser tan joven, eso me hace no tener cierta distancia con los hechos. Estamos hablando de una historia de hace 44 años. Yo nací en el año 2000 y tengo recuerdos sobre la violencia política, sobre el terrorismo de ETA, pero los he visto en documentales. Yo no recuerdo de pequeño haber visto una noticia o un atentado de ETA, no lo recuerdo. Entonces, esa distancia yo creo que es importante a la hora de mirar la realidad, porque sí que es cierto que todos estamos condicionados por nuestro contexto político, por donde nos hemos criado, las referencias culturales, eso conforma a quienes somos y evidentemente yo también tengo ideología como todo el mundo, pero en este caso yo me he centrado en contar una historia y contar un relato, evidentemente. Había que salvaguardar algunos códigos éticos y morales frente a la violencia, eso es incuestionable, pero sí que es verdad que tampoco lo he visto en términos políticos, ¿no? En qué lugar me sitúa el hecho de contar una historia u otra. Y el hecho de que, hablando de una cuestión del tema generacional, tú perteneces a una generación de ETA, dejó de atentar en 2010, si no me equivoco. Tú tenías 10 años, entonces no lo has experimentado aquel periodo histórico. ¿Cómo se está enseñando, explicando un poco aquel movimiento a la gente de tu generación? ¿Cómo lo está, o sea, se está hablando de ello? ¿O quizás el uso, digamos, ahora ETA sigue muy presente en el lenguaje político a través de una serie de políticos, bueno, pues cada uno en función de sus intereses, digamos que aunque ETA desapareció, sigue presente en muchos discursos políticos. Vosotros, la gente, no pretendo que te erijas en portavoz de tu generación, pero ¿qué impresiones tienes qué imagen de aquel periodo histórico tiene la gente de tu generación? No me puedo erigir como portavoz de mi generación porque lo haría fatal, no soy representativo porque creo que en la capa gris de la sociedad la mayor parte de la gente pues no sabe determinadas cuestiones. Yo pienso que sobre el tema de ETA hay mucha mediatización, pero mediatización negativa a través de la propaganda y de los discursos políticos que pretenden utilizar la cuestión del terrorismo como arma arrojadiza constante en el debate público, pero no creo que haya realmente una mediatización del conocimiento, de intentar entender, de explicar qué es lo que sucedió y creo que eso tampoco se está haciendo en la educación. Yo recuerdo que en segundo de bachillerato, cuando estudias Historia de España, el periodo, a partir de la transición ya no se empieza a explicar, a veces ni se llega al temario. Y es una cuestión que yo creo que a la gente le llega por referencias ideológicas, ¿no? Como por ejemplo el famoso grito del que te bote Chapote, que se ha hecho muy viral, incluso entre gente joven que no sabe quién es Chapote, pero que sin embargo lo utiliza como claim, ¿no? Como mensaje entre ellos. O sea, al final lo que estamos consiguiendo con esto, digamos, es que no se conozca bien el fenómeno, no se explique bien, ¿no? Digamos que estamos llevándolo un poco a la hipérbole o a la caricatura o a la instrumentalización y al final, con tanto querer tener presente el tema del terrorismo de terra, al final no estamos consiguiendo transmitir bien a la generación más jóvenes lo ocurrido en ese periodo, ¿no? Sí, también ocurre con la guerra civil, con la dictadura, ¿no? Porque al final lo que le llega a la población es sobre todo a través de los discursos políticos. Entonces es muy complicado de desentrañar y de intentar llegar al conocimiento, a la verdad de lo que ocurrió. Y bueno, ahí también desde los medios de comunicación a veces también contribuimos a generar, ¿no?
esa hipérbole, o sea, ese tipo de relatos interesados o sesgados. ¿Y la persona que te ha prestado el testimonio para el libro, lo ha leído, se siente identificado con él? Bueno, una opinión exacta no, sé que se lo ha leído, sobre todo durante el proceso quedamos en alguna ocasión para revisar algunas cuestiones, sobre todo porque a nivel de temporal, ¿no? En la línea temporal había que bueno, concretar algunas cuestiones que 44 años después pues es complicado, ¿no? De situar temporalmente determinadas cosas. Y yo creo que sí, que él se ha sentido representado. También es cierto que cuando utilizas una fuente anónima que quiere preservar su anonimato, llegas a acuerdos constantemente, porque hay datos que no los puedo dar precisamente para proteger a él y a su entorno. Entonces, por eso también era importante puntualizar determinadas cosas y ver hasta dónde podíamos contar. Una de las cosas buenas del libro también es que cuentas mucho la cotidianidad de un secuestro, ¿no? Que también es una cosa que pues muchas veces pues tenemos el testimonio de la víctima, que bueno, que no tiene la imagen completa, o a través de gente que ha sido detenida, pues pero tampoco va a contar un poco a extenderse en esa cotidianidad, esa relación. ¿Cómo fue la relación de Luis Suñer con sus secuestradores? ¿Qué recuerdo mantuvo Luis Suñer durante...? También me pregunto, bueno, no se les detuvo nunca, no se sintió como que le estaban dejando de lado un poco la necesidad de justicia que él pudiera tener. No, porque no la tuvo, porque desde el primer momento cuando lo liberaron ya dejó claro que él quería ver a sus secuestradores en libertad, incluso pidió la amnistía para los terroristas. De hecho, 2 días después de su liberación concedió una entrevista al periodista Luis del Olmo en Radio Nacional, y él se refería a sus secuestradores como amigos, que se había despedido de ellos como amigos. Y es que desde el primer momento Luis Suñer intentó encontrar valores compartidos con sus secuestradores. También entiendo que es una herramienta de supervivencia, ¿no? Cuando estás en una situación tan vulnerable, siendo un hombre de 70 años que de repente se ve en un hoyo metido de apenas 2 metros, donde si se ponía de rodillas la cabeza le tocaba el techo. Pues claro, en esa situación pues ves a una persona humana, aunque sabes que es quien está perpetrando, ¿no? O quien está de algún modo detrás de tu sufrimiento, pues al final se produce, ¿no? Lo que a veces se llama el síndrome de Estocolmo. Y eso le pasó desde el primer momento. Sí que fue más acusado en la segunda parte del secuestro, en el segundo zulo donde estuvo, porque la relación con los secuestradores fue mucho más fluida y mucho más cotidiana. Incluso llegaron a jugar con él al ajedrez, a las damas, y brindaron con whisky poco antes de su liberación. Los de primer zulo, los de la Safor, sí que desde el primer momento guardaron distancias con él. ¿Te sorprendió encontrar esos detalles, que la relación fuese así, o era algo que esperabas, o no sé, pensar que una persona secuestrada, no sé, imagino que choca un poco con la imagen que tenemos, ¿no? de un secuestro? Al principio me sorprendió, porque cuando leí algunos recortes de prensa de la época dije, ostras, esto me parece un poco rocambolesco, o sea, no te lo crees que un secuestrador juegue al ajedrez o que, no sé, que brinde con whisky, Me pareció un poco extraño, pero claro, cuando lo vi ya en la declaración policial yo dije, ostras, esto es verdad. Y es sorprendente, porque en una situación de estas, de hecho, uno de los principios que todo secuestrador tiene que tener en mente es básicamente guardar distancia con tu secuestrado, evitar cualquier empatía o humanización, porque es clave, ¿no? Para proteger, en su caso, el bien superior, que es que se produzca un rescate y que pague. Entonces, cualquier acercamiento al secuestrado está prohibido totalmente dentro de cualquier organización. ¿Y qué fue de Luis Suñer y de su imperio? Pues ahora Luis Suñer es un nombre escrito en la pared, y gran parte de su fortuna quedó en nada. Realmente es una pena, ¿no? Porque el deshielo, ¿no? Que es de algún modo como que he ido describir aquella situación, pues es triste, porque todo su patrimonio, sus empresas,
se han quedado en nada. Yeah. Y la familia ya conserva muy pocas cosas. Digamos que el gran ejemplo de ello es el edificio, ¿no? El palacete de los Suñer, que eran 7 plantas y que vendieron a una constructora que dividió cada planta en 3 pisos. Pues ahora solo le queda un piso en propiedad a la familia, ¿no? De aquel palacio que tenía incluso una discoteca, tenía un garaje lleno de coches de alta gama, una piscina en el tejado. Claro, todo eso ha quedado en nada. Ha sido la derrota, ¿no? Un poco después de tanto tiempo, todas las empresas se quedaron en nada, porque una de las cosas que ocurre cuando se acaba la dictadura, cuando se muere el dictador, se acaba la dictadura. Y eso es un poco lo que ocurrió. Louis Suñer era el hombre hecho a sí mismo, era la persona que se encargaba de todas sus empresas. Y no hubo un relevo por parte de ningún miembro de su familia. Y eso supuso el final. Cuando él falleció, en apenas unos años, la familia quedó en bancarrota. Y sé que es un poco de ciencia ficción y que trabajamos con la realidad porque somos periodistas, pero ¿qué crees que le parecería a Louis Suñer tu libro? Pues seguro que me diría, això no ho has contat, esto no lo has contado, ¿no? Porque siempre hay anécdotas que se te pasan por alto porque ojalá hubiese podido hablar con él y porque además tenía una manera de contar las cosas, ¿no? Como si te contaran un cuento. Él se pasó años y años contando su historia del secuestro, contando detalles, y el secuestrador me dijo no sé qué. Entonces seguro que hay alguna historia que me podría aportar más, alguna anécdota de las muchas que contó entre la población, porque realmente era algo que contaba en su día a día a la gente. También a ti te habrá cambiado de alguna manera escribir este libro, porque digamos que muchas veces la persona que se embarca en un proyecto, escribir un libro, pues no es la misma, ¿no?, que cuando lo termina. ¿En qué medida a ti te ha podido transformar la escritura de este libro? ¿Meterte en una historia del año 81? ¿Qué piensas? ¿Qué proceso has seguido tú? Bueno, yo creo que ha sido un antes y un después, porque en mi maduración profesional, porque realmente es una historia que al principio dices, ostras, es chula porque ves que hay elementos realmente interesantes y que en la manera de contarlo es divertido incluso escribirlo, ¿no? Porque hay partes que los hechos son tan impresionantes por sí solos que no hace falta cargar tinta ni meter ningún detalle fuera de la realidad. Entonces sí que ha sido un proceso en algunos momentos sufrido, porque evidentemente, bueno, en una investigación siempre hay obstáculos y siempre hay cuestiones que pueden contigo, pero al final es reconfortante precisamente porque cuando ves que has conseguido llenar vacíos dentro de una historia sobre la que había muchas incógnitas, pues esa es la parte más reconfortante, creo yo, a pesar de los sacrificios que conlleva hacer una investigación de 3 años. Ya como broche, ¿qué crees que puede aportar tu libro y por qué le recomendarías a la gente que lo leyese? Yo creo que es importante reivindicar nuestra historia y autocentrarnos, contar quiénes somos y explicarnos como sociedad. Y yo creo que había que hacer un poco de justicia a esta historia, a un secuestro que marcó a la sociedad valenciana y española en pleno camino hacia la democracia. Creo que es de justicia que se cuenten historias que no sé muy bien por qué habían quedado en el olvido. Nunca se ha contado esta historia y creo que es interesante precisamente porque relata o retrata muy bien una época. Ya no solo es un caso concreto de un secuestro, sino todo lo que lo envuelve, ¿no? El contexto político que atraviesa los hechos, la transición, el 23F, incluso cambios culturales, sociales, ¿no? Como se puede ver como la participación de una pareja de homosexuales en el comando, que también es un hecho bastante inédito, ¿no? Hay mucha ficción alrededor de la participación de homosexuales en ETA, pero pocas historias reales que se han contado, ¿no? Entonces creo que hay elementos que hacen diferente a esta historia por sus personajes, por cómo se desarrollan los hechos, y creo que
que es un relato que puede interesar a cualquiera. Hemos comentado que era un comando, digamos, poco habitual también porque, bueno, dos de los secuestradores mantenían una relación homosexual entre ellos y no abundan los relatos que cuenten este tipo de realidades en los entornos terroristas, ¿no? Sí, dos de los secuestradores de Louis Suñer, dos de los guardianes del Zulo, eran pareja, eran homosexuales, de hecho se conocieron un año antes del secuestro e iniciaron una relación, que es lo que luego les hizo, ¿no?, también participar en ETA político-militar, entraron a militar juntos. Y es una historia que es diferente porque nunca se han contado historias reales de militantes de ETA en homosexuales, ¿no? Parece que es una parte de la historia que no ha trascendido, no se conocen relatos reales, ¿no?, de entornos que son muy masculinizados, que habitualmente pues, era normal que hubiese homosexuales, pero que nunca se ha contado, ¿no? Igual pasa en el mundo del fútbol, ¿no?, o en otros ambientes donde parece que ese tipo de historias no hay gente que haya contado realmente que eso sucedió en esos entornos. Claro, que es una manera, pues quizá porque se ha generado una mitificación en torno a estos entornos, nunca mejor dicho, que ha hecho que parezcan incompatibles, ¿no? Cuando la realidad normalmente es más compleja y suele haber de todo tipo de relaciones en cualquier entorno. Claro, además en un mundo donde abundan las masculinidades frágiles, donde hay gente que utiliza pistola, ¿no?, que es un elemento bastante fálico, digamos que eso es como un signo, a veces, ¿no?, se percibe como un signo de debilidad, donde, ¿no?, la persona que lleva pistola, que lleva cinturón, ¿no?, que tiene que demostrar siempre poder, ¿no?, porque el mundo de la actividad armada, del terrorismo, al final son muestras de poder y también es interesante poder conocer historias que hasta ahora tampoco se habían contado, de que es compatible, ¿no?, este tipo de relaciones, de identidades dentro de cualquier ámbito de la sociedad. Pues sí, pero bueno, esto da más casi para una tesis, no sé si será tu próximo libro. Desde luego, Operación Apolo es un libro que no es, digamos, académico, en el sentido que está contado con mucho peso en la narrativa, lo cuenta muy bien. Y bueno, pues ya ojalá abra una vía para que se cuenten también estas historias. Bueno, Sergi, que muchísimas gracias por pasar por el video podcast de Libros del Cao. Espero que hayas estado a gusto y bueno, que mucha suerte con el libro. Esperamos que llegue a mucha gente y que bueno, se sirva para contribuir al conocimiento de una etapa histórica española que todavía no está contada del todo. Pues muchas gracias, Álvaro, y sobre todo gracias por haberme acompañado en este camino, por haber sido mi editor, que eso sí que ha sido el máster de mi vida.